Bienvenido, soy Ramón de Cangas, dietista, nutricionista y doctor en biología molecular y funcional, y actualmente pues estoy realizando mi segundo doctorado en Estudio de Farmacia y Alimentos de la Universidad de La Habana, que ya estoy concluyendo. Mi faceta profesional se desarrolla en las clínicas que dirijo, y además también participo en proyectos de investigación tanto de administraciones, proyectos europeos, como de ciertas universidades. En algunas soy profesor asociado y también profesor de posgrado pues en otras. Bien, voy a centrarme en el tema de la microbiota intestinal, porque es un tema que está muy en boga en los últimos tiempos, hasta tal punto que suele estar presente muchas veces en noticias en los medios de comunicación. Y como todo lo novedoso, pues hay cosas que a veces exageran y otras que a veces no, pero sí que es bueno aclarar algunos conceptos, porque además al calor de la microbiota, de la moda de la microbiota, pues han surgido pues muchas empresas que nos presentan ciertos tés o que nos presentan ciertos suplementos como una gran esperanza y bueno, siempre es bueno saber la realidad para tener más información y de esta forma decidir de una forma más crítica y opinar con un sentido crítico. Cierto es que hay mucha aparición de noticias relacionadas con la microbiota en los medios y bueno, también es cierto que esto es así porque hay muchísimos estudios publicados relacionados con la microbiota en relación a salud, a prevención de enfermedades, a aspectos interesantes incluso que ahora iremos viendo. Es cierto que la bibliografía es extensa y las publicaciones y artículos científicos publicados son pues muchísimos. Bien, no debemos olvidar que esto lo sabemos todos. En el tracto intestinal de los mamíferos y, por supuesto, de los humanos, pues hay una población de microbios, tanto bacterias como otros, que tienen una función interesante. Pues conjuntamente pues establecen lo que podemos denominar el microbioma y desempeñan una función interesante desde el punto de vista de la nutrición, desde el punto de vista del metabolismo de algunos macronutrientes, desde el punto de vista de la protección frente a ciertos patógenos, también pueden tener función relacionada con el sistema inmunológico. Y bueno, se cree que puede haber como mínimo 1000 especies bacterianas diferentes y ya digo que no solo bacterias, pues levaduras también pueden estar presentes. Bueno, este microbioma intestinal generalmente comienza ya antes del nacimiento, pero durante la vida del feto, el parto, y poco después de nacer va variando, va teniendo modificaciones y esto puede tener consecuencias que pueden llegar a ser adversas. Las funciones de la microbiota intestinal son muy diversas, pero en general y las más conocidas y claras, pues la función metabólica pues favorece la digestión en el sentido de que favorece la fermentación de ciertos alimentos no digeribles, favorece la absorción de ciertos nutrientes como azúcares, aminoácidos, por eso antes hablaba de metabolismo de macronutrientes, me refiero a este sentido, no al metabolismo obviamente, entre comillas, interno relacionado con los procesos catabólicos y anabólicos. Participación en síntesis determinada de metabolitos, como ácidos grasos de cadena corta, vitamina K, B12, B8, realmente es importante su función. También tienen una función de barrera, pues nos defienden contra pues bacterias patógenas, contra microbios patógenos y favorecen también la producción de un moco protector por parte de las células del intestino. Una función de defensa también en el sentido de que pues favorecen o estimulan o favorecen el desarrollo del sistema inmune intestinal y luego también una función de mantenimiento. No hay que olvidar que intervienen en la maduración del tubo digestivo, favorecen el buen mantenimiento de la mucosa intestinal y pues también incluso la propia actividad enzimática de la mucosa. Pero es verdad que una vez que nacemos hay numerosos factores ambientales como el parto prematuro, la forma de parto, si es vaginal o cesárea, el uso de antibióticos cuando hay determinadas enfermedades, la dieta. Son una serie de factores ambientales que van a tener un papel muy importante en el desarrollo de este microbioma intestinal pues en los niños. Y también
parece que el hecho de que la leche materna, la leche humana, contenga microbios, pues es posible que tenga o que sea debido a precisamente este hecho y por eso quizás, entre otras cosas, aparte de sus aspectos nutricionales, pues haya ventajas como consecuencia de la lactancia materna frente a la lactancia con leches artificiales. Bien, como dije, pues hay numerosas de especies bacterianas diferentes, pero el número total de células bacterianas que están o que viven o que residen en el intestino humano supera ampliamente el número de células totales del huésped. De hecho, se han identificado más de 3 millones de genes de este microbioma. Y eso es como 100 veces más que los propios genes humanos. Por lo tanto, ahí hay una hay una determinada información genética que nos otorga un plus. Esos genes codifican determinadas proteínas que ejercen determinados efectos y son genes que nosotros no tenemos y por lo tanto provocan efectos que pueden ser beneficiosos para nosotros o no, pero en cualquier caso son funciones que nosotros no podríamos hacer, no tenemos esos genes. Pero bueno, es curioso que la mayor parte del microbioma del intestino humano está pues restringido en 4 filos, sobre todo 4 filos dominantes, pues firmicutes, bacteroides, actinobacterias y proteobacterias. Ahora, no hay que olvidar que hay estudios recientes donde se han podido identificar pues, bacterias en el líquido amniótico, en la placenta, en el meconio, que permiten concluir o estimar que la colonización pues por parte de microbios, de bacterias del intestino del feto comienza ya en el útero y luego sí es verdad que continúa durante los 2 primeros años de vida. Ya digo que ahí ya podemos hablar de la dieta materna, del estrés, de la exposición a antibióticos, del tipo de alimentación, si ha habido pues, lactancia materna o no, por lo que comenté antes. Bueno, obviamente los factores ambientales que van a modular esta microbiota. Claro, cuando hablamos de microbiota intestinal y pensamos en bacterias, pues claro, muchas veces las imaginamos como patógenos, como microbios dañinos, porque es lo que quizás pues tenemos en mente cuando pensamos en bacterias. Pero es verdad que la mayor parte de los microbios intestinales son comensales y simbiontes y además es que provocan efectos beneficiosos para nuestro organismo, ya para el sistema inmune, la maduración del intestino, desde el punto de vista nutricional, porque realizan funciones que nuestro organismo no puede realizar porque no tenemos esos genes que sí tienen esas bacterias y permiten realizar esas funciones. De hecho, el hecho de que tengamos una microbiota alterada puede provocar ciertas alteraciones. Pues se ha visto que cuando ocurre una disbiosis, que es un concepto que quizás hayáis visto en los últimos tiempos en los medios o en divulgación, porque se utiliza bastante, pues cuando hay una disbiosis, que es una alteración en la composición de la microbiota, pues eso genera una serie de problemas. Es frecuente que haya una respuesta inflamatoria que puede afectar a todo el cuerpo pero eso genera una serie de síntomas y problemas determinados. Esta disbiosis, esta alteración de la composición o esta alteración de la microbiota, de la composición de la microbiota intestinal, pues puede deberse, por ejemplo, a una baja ingesta de alimentos de origen vegetal, como puede ser comer pocas frutas y verduras, comer demasiada proteína animal que desplaza un posible platón pues saludable, el sobrepeso y la obesidad pueden influir, los antibióticos, cuando tratamientos largos o mal utilizados, una baja ingesta de fibra o el propio estrés pueden provocar estas alteraciones en la microbiota intestinal. Pero bueno, no solamente importa la diversidad, es decir, sí importa el tipo de microbiota que tengamos, ese, podemos decir, patrón microbiano, es importante. Pero no solamente importa esta diversidad y su abundancia, sino también su capacidad funcional. Es decir, puede que tengamos una diversidad microbiana adecuada y puede que tengamos una abundancia relativamente adecuada de esas bacterias o de esos microbios, pero puede ocurrir que la funcionalidad esté alterada. Es decir, y hablo de funcionalidad en cuanto a su capacidad de producir determinados metabolitos o sustancias que son los que interaccionan con nuestro sistema inmune, con nuestra mucosa intestinal, provocando los efectos. Es decir, no solamente importa tipos
y cantidades, variedad y cantidad, sino su funcionalidad, que eso también puede estar alterado. Y esa disbiosis intestinal, entre otras cosas, esa disbiosis de la microbiota intestinal, entre otras cosas, puede provocar alteraciones en la permeabilidad intestinal, haciendo que entren pues en nuestro torrente sanguíneo determinados antígenos que no deberían estar presentes si la permeabilidad no estuviera alterada, generando cascadas inmunológicas que pueden facilitar o provocar enfermedades autoinmunes, cada vez más en boga, por cierto, en nuestra sociedad occidental. Por lo tanto, sí que estas alteraciones pudieran tener consecuencias. Las enfermedades autoinmunes, pues, podemos hablar desde diabetes tipo 1 hasta esclerosis, hasta enfermedad inflamatoria intestinal. Bueno, en este sentido, hay algunos estudios que sugieren que estas alteraciones pudieran estar relacionadas con esto. Al final, sobre esto hay que investigar más, no vamos tampoco a dar información y meter miedo porque sí, pero sí es cierto que en cualquier caso no interesa tener una microbiota alterada en su variedad, en su cantidad o en su funcionalidad. Bien, un concepto interesante para que veamos hasta qué punto puede ser, es importante la microbiota intestinal, más allá de lo que muchas veces pensamos ya en relación a lo que comenté antes, que algunos sí lo tienen claros, es el hecho de que podemos estar influenciados a la hora de elegir alimentos incluso por la microbiota intestinal. Los microorganismos y bacterias que resisten en nuestro tracto gastrointestinal están sometidos a una presión selectiva que acaba provocando, como consecuencia de esa presión selectiva, modificaciones en el comportamiento en cuanto a la alimentación de esa persona, de ese huésped, con objeto de que mejore su estado físico. Y eso a veces se hace a expensas de la aptitud del anfitrión. Ahora lo explicaré más, pero entendemos aptitud como la capacidad de una persona para realizar adecuadamente una cierta actividad, función o servicio. Pero en este caso va aplicado este concepto a las elecciones alimentarias, porque ahora sí quiero explicar cómo puede ocurrir que las bacterias que tenemos en el intestino puedan influir a la hora de elegir los alimentos. Parece que estos microorganismos presentes en el intestino pueden influir en nuestro comportamiento a la hora de elegir alimentos. Igual no somos tan libres como pensamos. Por un lado, pueden generar antojos de alimentos en los que están especializados, es decir, que les van bien a esas bacterias. O bien, antojos hacia alimentos que, sin embargo, son perjudiciales para otros microorganismos que son competidores de ellos. Podemos decir que es como si hubiera, para entendernos, una lucha entre diferentes microorganismos para ocupar el nicho ecológico que está presente en nuestro intestino. Y para que unas u otras puedan estar presentes ahí, compiten entre ellos, haciendo que nosotros tendamos a elegir unos alimentos otros, pudiendo influir en nuestro comportamiento alimentario. Pueden inducir la disforia, es decir, una emoción desagradable o molesta, o puede ser tristeza, ansiedad, irritabilidad, es el concepto opuesto a la euforia, haciendo que consumamos alimentos que nos provoquen una mejora en el estado de ánimo y que además les puedan beneficiar a ellos o perjudicar a sus competidores. Y esto que ha sido propuesto recientemente, y hay ciertos estudios publicados sobre el tema, quien quiera ampliar, pues me los puede solicitar y yo se los envío, pues es debido a ciertos mecanismos de acción. Se han propuesto ciertos mecanismos de acción para explicar cómo esto puede tener lugar, cómo pueden influir en nuestro comportamiento alimentario. Pues puede ser a través de las vías de recompensa y saciedad, puede ser mediante la producción de toxinas que alteran nuestro estado de ánimo, mediante también modificaciones en los receptores, incluyendo los gustativos, haciendo que me crea yo que me gusta más una cosa u otra. Y a lo mejor no soy tan libre y a lo mejor no es tanto yo como las bacterias que tengo presentes en el intestino que me pueden provocar cierta apetencia por unos determinados alimentos. Ya digo que estos son estudios recientes publicados que como consecuencia de investigaciones pues han presentado ciertas hipótesis, pero bueno, son plausibles, es decir, son hipótesis plausibles. O también mediante activación sobre el nervio vago, porque no debemos olvidar que el eje neural
eh, entre el intestino y el cerebro es justamente el nervio vago. Por lo tanto, bueno, esto nos abre un abanico amplio de posibles novedades futuras. A lo mejor podemos ayudar a modificar el comportamiento alimentario de una forma determinada, pues alterando nuestra microbiota intestinal, o al revés. Al modificar la alimentación podemos facilitar que haya otra microbiota que además nos puede reforzar ese hábito de comer determinados alimentos que a lo mejor me pueden interesar. Interesante, en cualquier caso habrá que esperar a más estudios. Pero todo se complica más cuando hace 4 o 5 años, digamos, estudios concluyeron que existe una microbiota cerebral y que la microbiota intestinal puede afectar a esa microbiota cerebral. Hay bacterias en el cerebro y eso puede además relacionarse con el comportamiento, estado de ánimo. En ese sentido, se está investigando. Como muchos descubrimientos de la ciencia, pues fue un descubrimiento casual. Se descubrió en primates, en un experimento relacionado con la SIDA, luego se comprobó que en el ser humano también existía esa microbiota cerebral. Pero se encuentra en humanos y en primates y no en otros mamíferos. Y esto puede ser también algo a tener en cuenta o a estudiar, porque pudiera abrir la puerta a alguna hipótesis según la cual este hecho, el hecho de que tengamos bacterias en el cerebro y que las que tenemos en el intestino influyan en ellas y que esto ocurre en primates y en humanos, pues quizás pudiera tener algo que ver con la evolución. ¿De dónde vienen? ¿De dónde proceden? ¿Qué hacen estas bacterias? Pues parece que estas bacterias presentes en el cerebro proceden de la microbiota intestinal. Parece que los macrófagos lo pueden transportar desde el intestino por la circulación hasta el propio cerebro. Curioso. Y estas bacterias presentes en el cerebro, como he dicho, no son neutras, no están porque sí. De alguna forma pueden interaccionar con las neuronas. De hecho, hay estudios in vitro que sugieren, hacen falta más estudios, pero hay estudios ya in vitro que sugieren que pueden favorecer la creación de redes neuronales. Y de hecho, se sugiere que algunas enfermedades relacionadas con el cerebro, como puede ser depresión y otras, pudieran estar relacionadas con estas alteraciones en la microbiota cerebral. De hecho, ya hay algún estudio publicado que sugiere que personas enfermas, por ejemplo, con depresión u otras, pues tienen una flora bacteriana diferente a las que están en la normalidad. Bien, entonces, en este sentido, se puede aventurar, a la falta de nuevos estudios, una interesante hipótesis. Y es que el hecho de que la exposición en el pasado, en nuestros antepasados, por parte del hombre o de nuestros antepasados, a los alimentos fermentados, que son alimentos que dan bacterias vivas, pudo favorecer, modificar de alguna forma la microbiota intestinal y además, como esta influye en la microbiota cerebral, de alguna forma jugar un papel protagonista o de alguna forma un factor más pudo haber sido en el desarrollo cerebral. Además, se ha propuesto un solapamiento temporal entre ambos hechos. Bien, es una hipótesis, pero en cualquier caso interesante, porque no cabe olvidar que si esto es así, si la microbiota intestinal puede influir en la microbiota cerebral descubierta hace no mucho, y eso puede tener ciertos efectos, abre un camino de investigación pues apasionante también. Bien, de hecho, se habla de un gen, concretamente es el RUNX2, que tiene importancia demostrada en la evolución del cerebro del hombre y que puede ser modulado su expresión por probióticos. Por lo tanto, por ahí van los tiros. Algo hay. Y cada vez digo que se abre un camino sugerente en este sentido. Y algunos autores, investigadores, utilizan el término de psicobióticos. Igual que hay el término de probióticos, pues también hablan de psicobióticos, que son ciertos probióticos que cuando son ingeridos pudieran provocar pues mejorías, alteraciones en la microbiota intestinal y posteriormente incluso cerebral y provocar mejoras en las enfermedades psiquiátricas. Pudiera ser. En cualquier caso, ya digo que hay ciertos estudios publicados y repasando la bibliografía pues estos últimos meses para un proyecto en el que estamos, pues sí que es cierto que es interesante y hay ciertos estudios publicados sobre este tema y me han dejado pues bastante sorprendido porque es un tema bastante novedoso. Tampoco hay que olvidar que un 90% de la serotonina de nuestro organismo se produce en el intestino junto a la microbiota.
y que Turicibacter sanguinis y Clostridia producen moléculas, producen metabolitos que hacen que las células intestinales a su vez produzcan más serotonina. Entonces, ciertos autores, en base a ciertas investigaciones, han relacionado alteraciones en estos aspectos, alteraciones pues en la presencia de ciertas bacterias o no en el intestino, con más riesgo de depresión. Se ha sugerido el uso de psicobióticos precisamente para conseguir modificar esa microbiota intestinal, conseguir una mayor producción de serotonina y también de alguna forma influir incluso en la microbiota cerebral. Ya digo que todo esto son sugerencias, no hay una gran evidencia científica, pero sí hay estudios, y bueno, yo estoy hablando de lo que, como suele decir, el estado del arte, lo último de lo que se está hablando o que se está investigando en este tema. Todavía no hay mucha información o muchas publicaciones como para que tengamos herramientas para aplicar estos conocimientos, y quedan muchos estudios todavía para confirmarlo y saber si esto puede tener utilidad, pero en cualquier caso hay información sugerente sobre estos temas. En cualquier caso, el futuro nos lo dirá. Bien, sí es verdad que hay casos muy claros de enfermedades y alteraciones en la microbiota intestinal que pueden ser causa o efecto. No se sabe, pero vamos a poner un ejemplo, el ejemplo de la enfermedad de Parkinson. En la enfermedad de Parkinson, el sistema nervioso entérico y los nervios parasimpáticos son entre las estructuras que más tempranamente se encuentran alteradas y afectadas por la famosa proteína alfa-sinucleína, que es la proteína que causa los daños en el cerebro de estos enfermos. Pero también se han encontrado daños en otras partes fuera del cerebro, también concretamente en los nervios que controlan el intestino. Bien, por eso se ha sugerido, ya que se podría pensar, y algunos autores así lo han sugerido y lo creen, que esta proteína anormal aparece aquí primero en el intestino, provocando una serie de daños en estos nervios, causando síntomas no motores, como puede ser el estreñimiento, que los enfermos de Parkinson, por cierto, bastantes años antes de que se manifieste la enfermedad, pues no es infrecuente, más bien es frecuente que padezcan, que padezcan estreñimiento, un manifiesto estreñimiento. Este tipo de daños pudiera ser provocado por alteraciones ya en el intestino años antes ya de que se manifieste la patología. Realmente, partiendo de esta premisa, quizás podríamos pensar que algunas personas tengan una microbiota alterada que haga que la presencia de ciertas bacterias en el intestino pudiera afectar al funcionamiento de estos nervios, que a su vez con el tiempo acabarían afectando a los nervios del cerebro, causando ya los síntomas conocidos y típicos del Parkinson. Ya comenté que muchísima gente que tiene Parkinson años antes, pues tiene estreñimiento. El 80% de enfermos de Parkinson tiene estreñimiento y además aparece pues años antes. Y bueno, esto es algo a investigar y es interesante. No hay que olvidar que la microbiota intestinal interactúa con el sistema nervioso autónomo y central por diferentes vías, el sistema nervioso entérico y el nervio vago. Y hasta hace poco no se había relacionado la microbiota intestinal con la enfermedad de Parkinson, pero sí se ha podido relacionar recientemente, porque son diversos estudios donde se relaciona la abundancia de un cierto tipo de bacterias en las heces de los pacientes con Parkinson en relación a los controles. Pues vemos que hay alteraciones significativas, es decir, hay unas bacterias que aparecen en los enfermos de Parkinson alteradas en su cantidad respecto a las personas que no tienen esta enfermedad. Y además, años antes se padece estreñimiento y además el 80% de los enfermos de Parkinson tienen estreñimiento. Entonces, bueno, podríamos pensar si como consecuencia de las alteraciones derivadas del Parkinson después se modifica la microbiota intestinal, o como consecuencia de que primero se modifica o se altera la microbiota intestinal, pues después puede acabar provocando la enfermedad de Parkinson. Sea como fuere, lo que sí es interesante es que estas modificaciones podrían ser empleadas
como un marcador útil de la enfermedad y puede ser interesante tenerlo en cuenta. En cualquier caso, lo que sí va a ser interesante es estudiar más a fondo este hecho. Se podría utilizar como un marcador de la enfermedad. Y eso se está valorando en ciertos o determinados estudios. Bien, referente al peso corporal, hay diferentes estudios también que han relacionado pues una determinada microbiota con un mayor riesgo de padecer sobrepeso y obesidad. Pero esto no es tan fácil de aclarar, porque puede ser lo mismo que antes. Quizás porque las personas que tienen sobrepeso y obesidad comen mal y tienen unos malos hábitos, pues tienen una microbiota diferente, o que tenga una microbiota diferente puede favorecer que ganen peso corporal. Bueno, pues ambas cosas se podrían valorar. Sí que es verdad que se utilizaron estudios, porque el problema es que muchos de los estudios que se han utilizado para valorar microbiota y peso, pues se trabajaba con ratones y con microbiota inerte, pero este hecho podía provocar alteraciones. Pero la verdad es que cuando se tuvo en cuenta este hecho y se publicaron estudios donde la microbiota de gemelos, en las que uno era obeso, se fue implantada, en las que uno era obeso, fue implantada en ratones y se vio que efectivamente la microbiota podía ayudar a perder algo de peso corporal. Podía ser una ayuda, podía ser un factor. Lo que está claro es que no es el factor. ¿Por qué? Porque se vio que esto era así cuando se seguían dietas normocalóricas o hipocalóricas. Y no, es decir, cuando la dieta era hipercalórica, aunque fuera ligeramente, no era un factor que manifestara un efecto determinante. Por lo tanto, sí que de alguna forma puede tener un efecto en el peso corporal, pero no tanto como a veces nos pueden hacer creer. Es decir, no es la panacea. Puede ser un factor más. La obesidad es una enfermedad, una patología de origen multifactorial. Pues a lo mejor alteraciones en la microbiota puede ser un punto más a tener en cuenta junto a otros aspectos que también se deben tener en cuenta. Presencia de determinados polimorfismos genéticos, determinados fármacos, actividad física, dieta, muchas cosas. Este es uno más. Pero al principio, cuando surgieron o se empezó a investigar la microbiota, pues bueno, a veces yo recuerdo en congresos que se presentaba esto como que iba a haber, gracias a modificación de la microbiota, pérdidas de peso espectacular. Bueno, parece que al final puede ser un factor, pero no un factor determinante, un factor más, y bueno, podemos tener en cuenta y es interesante seguir estudiándolo. Ahora, lo que es verdad es que muchos de los estudios se hicieron con ratones y la microbiota en el ser humano es diferente y pudiera ser que no fuera pues estar probable. Pero también hay que tener en cuenta que muchos estudios en humanos son estudios observacionales. Por lo tanto, en este sentido, pues hay que decir lo que muchas veces se dice, correlación no implica causalidad. Pero en cualquier caso, sí que parece que es un factor que puede influir y que puede ser tenido en cuenta, aunque se requieren más estudios. Entonces, suplementación para controlar el peso, porque yo he visto que se venden por ahí probióticos en los cuales se promete que como consecuencia de la ingesta de esas cepas bacterianas, pues se puede conseguir una mejor pérdida de peso. Bueno, la verdad es que la microbiota no va a ser algo mágico y no hay una gran evidencia científica que nos permita sugerir que pues ingerir determinadas cepas nos puede ayudar a perder peso corporal. Los milagros no existen. Sí va a interesar siempre tener una microbiota intestinal adecuada y es un factor a tener en cuenta y a estudiar, pero no vamos a pensar que una persona obesa, como consecuencia de una intervención con un consumo de probióticos, va a tener resultados espectaculares, como a veces se ha querido sugerir en el pasado. Y bueno, al final, como suele pasar muchas veces, al cocer todo mengua. Ha pasado en el pasado con otra serie de elementos y otra serie de aspectos. Bien, otro aspecto curioso y que voy a comentar referente a la microbiota. Bueno, la esteatosis hepática alcohólica son alteraciones, una alteración del hígado como consecuencia del consumo de alcohol. Pero es curioso porque hay personas que refieren que no consumen absolutamente nada de alcohol y la padecen. Curioso. Bueno, pues estudios recientes investigaron cambios en la microbiota intestinal y sugieren que pudiera ser explicado precisamente por cambios en esta microbiota.
pues se ha visto que hay una relación entre Klebsiella pneumoniae, una bacteria determinada, con esta enfermedad. Porque es curioso, es una bacteria que produce alcohol en el intestino, alcohol que luego es absorbido. Y esto pudiera provocar en casos puntuales. He visto alguna publicación a propósito de un caso sobre personas concretas que tenían alteraciones en la microbiota con un sobrecrecimiento de esta bacteria, una bacteria que produce alcohol en el intestino y que manifestaban esteatosis hepática alcohólica. Curioso, cuando menos. Vemos cómo hasta qué punto la microbiota intestinal puede afectarnos de forma significativa en muchos aspectos. A veces no somos conscientes o creemos que está ahí, que tampoco es para tanto, pero es significativa. Falta mucho por estudiar, pero importante está claro que es. También rendimiento deportivo y bacterias, hay que tener en cuenta. Pues los atletas de élite, según algunos estudios publicados recientemente, muestran una mayor abundancia de Bellonella. Metabolizan estas bacterias en lactato en ácidos grasos de cadena corta y esto puede tener un efecto en el rendimiento. Desde el punto de vista de estudios realizados en ratones, se veía un incremento hasta el 13% del rendimiento físico. Bueno, habría que realizar, sería interesante realizar ensayos clínicos en humanos para ver hasta qué punto se modifica o se incrementa el rendimiento, pero sí es verdad que los atletas de élite tienen diferencias en la microbiota intestinal. Y estas diferencias son porque se alimentan muy bien, entrenan bien y esto provoca estas alteraciones, o también en parte tienen un alto rendimiento porque tienen la microbiota configurada de una forma determinada. Bueno, pues pudieran ser un poco de ambas cosas, pero en cualquier caso, los ensayos clínicos hechos en roedores pues dan resultados prometedores y es interesante pues hacer estudios, ensayos clínicos en humanos porque es interesante. Numerosos estudios muestran cómo la dieta influye mucho en la salud del individuo. Está claro, y que consumir alimentos de origen vegetal supone una serie de ventajas para nuestra salud. Bueno, pues puede ser también, en parte, este efecto, debido a que una dieta rica en alimentos de origen vegetal, pues contribuye en positivo a una buena salud y a una buena, pues, una variedad suficiente en nuestra microbiota intestinal. Y a largo plazo, la dieta modifica la microbiota intestinal. Entonces, si comemos bien y de forma saludable, pues tendremos una mejor microbiota en cuanto a los efectos fisiológicos para nuestro organismo, y si comemos mal, ocurrirá lo contrario. Pues las dietas con una alta proporción de frutas, verduras, hortalizas, legumbres, cereales de grano entero, alimentos ricos en polifenoles como cacao, especias, hierbas aromáticas, también leches fermentadas como yogur, kéfir, etcétera, y esto unido a un no muy alto consumo de carne, pues se relaciona con una microbiota diversa y con mayor abundancia de prebotela en comparación con bacteroides. Por lo tanto, en este sentido, nos interesa seguir un patrón. Así que al fin y al cabo, si nos damos cuenta, esto es el patrón mediterráneo para pues tener numerosas ventajas en la salud, que las tenemos, pero una parte de ellas pudieran derivarse justamente de una configuración adecuada o de una composición adecuada de nuestra microbiota intestinal, en variedad, en cantidad y en funcionalidad. Cada vez está más claro que el efecto de esta microbiota intestinal va más allá del sistema inmune local. Ya se había hablado, y creo que lo comenté al principio de esta charla, que la microbiota interacciona con nuestro sistema inmune y lo hace a nivel local. Pero también va más allá de esto y está implicado incluso en trastornos generales relacionados con la inmunidad, también con el envejecimiento, síndrome intestino irritable también. Bueno, hay muchas cosas por investigar, pero cada vez se sabe más acerca de la importancia de la microbiota. Y bueno, de momento, el patrón mediterráneo del que yo siempre hablo, que me gusta, pues puede ser una buena herramienta dietética para tener una mejor microbiota, lo cual no quiere decir que sea la única, ¿eh? Puede haber otras y luego hay personas determinadas a las que le puede venir mejor otra herramienta. Los probióticos. Bueno, existe, ya sé que se habla mucho de los probióticos, en forma de tomados como cápsulas, etcétera, sobres. Bueno, se ha mostrado cierta utilidad de los microbiotos, de los probióticos ante ciertas situaciones específicas, como puede ser la diarrea del viajero, por ejemplo, la típica diarrea de una persona que va de España a otro país y, bueno, ahí pues, bacterias que están presentes en el agua, etcétera, pueden ser diferentes y provocarle diarreas, pues parece que los probióticos pueden tener un efecto preventivo. Pero todo esto de lo que se promete cuando se toma probióticos, pues vas a mejorar la glucosa, vas a mejorar el colesterol, además reducir el riesgo de cáncer. Bueno,
Sobre eso queda mucho acerca de lo que investigar. Hay estudios que lo sugieren, pero no hay una grandísima evidencia. Pero sí que parece que utilidad en el diario del viajero, sí. Pero sí que es verdad que es un campo interesante y que no vamos a negar que seguro que tiene algún efecto, pero lo que pasa es que queda mucho por investigar y no podemos decir esta cepa concreta, etcétera, como a veces se nos vende y se nos publicita. Pero en cualquier caso sí que es cierto que pueden tener su utilidad. No soy contrario, que voy a ser contrario cuando en algunos de los estudios de nuevos alimentos que hemos desarrollado y que yo he participado, concretamente esto de farmacia de alimentos en el que pues estoy investigando, hemos trabajado con productos con probióticos y además con determinadas cepas porque hay efectos sinérgicos y puede haber, digamos, efectos en la salud, aparte de organolépticos y conservación de alimentos, etcétera. Y luego, una de las técnicas sobre las que se ha sugerido, hay digamos, ensayos clínicos con pacientes puntuales y bueno, cada vez hay más estudios en este tema que se han encontrado buenos resultados, son los trasplantes fecales que se han mostrado útiles ante ciertas infecciones. Se ha visto, por ejemplo, que a partir de los llamados superdonantes se consiguen mejorías en el llamado síndrome de intestino irritable. Puede ser trasplante o autotrasplante, cuando ahora sí yo estoy bien, me convierto en donador para mí mismo en el futuro. Y bueno, en el peso corporal, en ciertas patologías que a veces ha sugerido pues, hacer trasplantes fecales, ahí todavía no está tan claro. Y nada más, como siempre, es un placer. Seguiré pues grabando determinadas charlas sobre temas que yo considero interesantes y que a veces están más en boga. Un placer, como siempre.